Sale. Bien, pues aquí estamos de nuevo en Sociedad y Tecnología y hoy vamos a estar platicando de la interpretación de Copenhague. Regresamos al punto crucial de unión de la mente con el cigoto, la célula inicial de la vida humana. Analizamos las dos opciones, que la mente surja del cigoto, algo improbable, y la otra de que la mente se una al cigoto, lo que nos lleva a pensar en un universo mental que en unión del ser nos lleva a un universo espiritual. Marco, ¿qué es un cigoto? Es la célula primigenia. Ok, fíjate. En esta opción del universo mental veríamos a la materia ser controlada por la mente. Aquí podría parecer más lógica la primera opción, materia controlando materia, aunque la teoría de la complejidad casi lo descarta. Debía de haber otros fenómenos donde se viera claramente la acción de la mente sobre la materia. Podríamos hablar de la telequinesis o facultad de algunas personas de mover objetos a distancia. Fenómenos vistos desde hace milenios, sin embargo, la ciencia formal los considera como pseudociencia, por no cumplir con todas las reglas del experimento científico. En 1900 aparece el físico Max Planck con un descubrimiento aparentemente inocente que cambiaría el conocimiento. La energía no es continua, sino que se transmite en paquetes o quantums. Luego la materia también es discontinua. Los filósofos levantaron la mano de inmediato. Demócrito tenía razón. Todo está hecho de pequeñas partículas o átomos, como Demócrito les llamaba. A este descubrimiento le siguió una luz de nuevos conocimientos, muchos de ellos contraintuitivos. Resultaba que las partículas rompían las reglas aceptadas como la causalidad, esto es, no todo efecto tenía una causa. Heisenberg introducía el principio de incertidumbre en la física. Luego vendría el misterio de las partículas entrelazadas que actuaban como si el tiempo y la distancia no existiera para ellos. Pero lo más espectacular relacionado con el tema fue el colapso de la función de onda, también conocida como teoría del observador, la cual consiste en forma sencilla de que una señal electromagnética se transforma en partícula al ser observada. Esto fue interpretado por muchos como una acción a distancia de la mente sobre la materia. Dicho experimento cumplía con todas las reglas del método científico y se sigue repitiendo hasta la fecha en muchas universidades. Este descubrimiento ponía en claro el error de la civilización occidental de separar el sujeto del objeto de su estudio y enfrentar a los físicos y filósofos en la interpretación de este hecho, y aunque como en el caso de Demócrito, alguien había hablado de este fenómeno en el siglo IV, y fue nada menos que San Agustín de Hipona, que en un salmo decía: Señor, veo las cosas porque existen y existen porque tú las ves. Esto es, San Agustín ponía como el gran observador a Dios. En 1927 se reunieron 29 grandes físicos en la conferencia de Solai. En el video estamos viendo la fotografía. Aunque se reunían desde 1911, esta reunión resultó épica y las discusiones estuvieron por demás interesantes. Einstein, el más popular entre la tropa, estaba lejos de la inteligencia de alguno de ellos, desde mi punto de vista, y se lo cotorreó Schrödinger con la paradoja del gato, hoy conocida como el gato de Schrödinger, pero también cuando criticaba la incertidumbre de Heisenberg, diciendo: Dios no juega a los dados, Niels Bohr le contestó: Señor Einstein, deje de decirle a Dios qué haga con sus dados. Jamás se habían reunido tanta talento en una conferencia. Cualquiera de los 29 pasaría a la posteridad por sus trabajos. Estaba Werner Heisenberg, premio Nobel y creador del principio de incertidumbre; Louis Broglie, premio Nobel y creador de la teoría de la dualidad de las partículas; Max Planck, premio Nobel también y descubridor del quantum; Marie Curie, premio Nobel y famosa radióloga; el gran físico Lorentz, premio Nobel, cuyos trabajos permitieron la teoría de la relatividad y muchas otras teorías, un gran matemático y físico. Estaba Pauli, premio Nobel y descubridor de la teoría del spin, base de la estructura de la materia. Max Born, el que sí creía que Dios jugaba a los dados, premio Nobel por sus trabajos en física cuántica. Niels Bohr, premio Nobel por sus descubrimientos de física cuántica y su modelo atómico. Einstein, a quien no es necesario platicar qué hacía. Schrödinger, premio Nobel y creador de las ecuaciones de la mecánica cuántica y gran filósofo,
para mi gusto, el más inteligente del grupo. Todos los presentes habían hecho contribuciones importantes a la física y estaban ahí tratando de entender el significado de los experimentos contraintuitivos que arrojaba la física cuántica. Los temas eran la discontinuidad de la energía y materia descubiertas por Planck, la complementariedad que hacía que la materia se comportara como onda y partícula, la indeterminación que nos decía que solo se puede hacer una interpretación probabilística de las propiedades y evolución de las partículas. Y lo importante de esta reunión fue la conclusión de que en física cuántica el observador interactúa con el sistema en tal medida que el sistema no puede considerarse con una existencia independiente. Dicho en forma sencilla, establecía la relación entre el observador y el sistema. ¿Qué mecanismo de la mente es la que observa? La respuesta la conocemos. Es la conciencia la encargada de observar. Esto revolucionó la filosofía y el concepto que se tenía de la relación mente-materia. La conciencia estaba generando realidad. Cuando las malas lenguas, que Einstein no estaba de acuerdo y que en forma despectiva dijo, entonces, cuando no estoy viendo la luna desaparece. Y alguien le contestó con una sonrisa, no desaparece la luna porque alguien la está viendo. Y claro, los teólogos saben quién es ese alguien que la está viendo. Pues bien, la interpretación de Copenhague abona la tesis de que la mente es la que controla la materia y aumenta la probabilidad de existencia del mundo mental y espiritual. Bien, señores, pues adelante. ¿Quién alza primero la mano y opina? Le concedo el doctor. Ok. Realmente el tema es bastante amplio, o sea, y es bastante complicado y hay muchos puntos de vista. Lo que me gustaría empezar es reflexionar un poquito sobre lo que vimos la vez pasada para conectarlo con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, precisamente el día de hoy me encontré un documento que se me hizo muy interesante para conectar lo que estábamos viendo. O sea, decíamos que la mente, ¿verdad? Se creaba a la hora del acto sexual, ¿verdad? De la concepción. De la concepción, ¿verdad? Mejor dicho, y que si realmente la materia la estaba generando o la mente ya existía, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues eh, desde ahí empieza la polémica. Dejan más pues, centrar un poquito el documento. Lo que quiero decir es que realmente, desde mi punto de vista, la mente ya existía. Le podemos llamar alma o espíritu, según como lo quieras ver. Pero a la hora de integrarse, empieza a hacer uso de los sentidos físicos que tiene. Por eso vemos que los niños empiezan a, pues primero a jugar con las manos, a moverse, a tratar de oír los ruidos que la mamá le está diciendo, está escuchando en el vientre el agua, o sea, empieza inmediatamente a aprender. Pero lo que me llamó la atención es lo siguiente, o sea, la cantidad de sensores que se empiezan a desarrollar. Y el documento que vi ahora pues, habla de 13, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el dilema, conectado con el tema de ahorita. O sea, la mente humana, o sea, realmente, si lo vemos si nos centramos en que es físicamente el cerebro nada más, pues nos quedamos cortos porque hay gente que ha tenido incapacidades por problemas de genes o accidentes o algo, y ha mostrado una inteligencia superior a lo habitual, ¿sí? Como decíamos la vez pasada, una persona tuvo un accidente
y perdió casi la mitad del cerebro y pues en poco tiempo empezó a hacer todo lo que hacía antes y hasta mostraba un poquito más de habilidades. Entonces decía, bueno, pues no que el cerebro izquierdo se dedica a esto y que el derecho se dedica a esto, ya aquí se pierde como que se puede reacomodar, ¿verdad? Y la verdad es que según hasta donde yo sé, cuando falleció Einstein, el cerebro de él lo estudiaron muy bien y no encontraron ninguna diferencia con un cerebro normal. O sea, ninguno decía, oye, tenía más neuronas, tenía más concentración. O sea, realmente era algo completamente místico. Entonces, lo que yo pienso es que realmente eh, la, el universo que estamos viendo, lo estamos sensando, ¿verdad? Y la imaginación, que es uno de los sentidos que voy a hablar, las empieza a crear y evaluar. O sea, o sea realmente es bastante, bastante amplio lo que podemos hablar. ¿Sí? Realmente los sentidos básicos pues ya los conocemos todo el mundo, como viene siendo el de la vista, el auditorio, el sensar en el oído, oler, el sabor, el taste, el touch, sensar físicamente, ¿verdad? Pero aparte hay otros que ya se empiezan a involucrar. A la medida que la neurociencia empieza a avanzar, dice, oye, ¿y qué me dices tú del deseo, de la emoción, de la acción, del lenguaje, del espacio, del tiempo y del carácter? ¿De dónde salieron? ¿Ya? Entonces realmente es una evolución del sistema pensante. O sea, los más comunes pues realmente están muy conocidos, pero los que ahora estamos integrando están relacionados precisamente con el aprendizaje humano. Y hay una pues, teoría, porque todavía no la han demostrado, que realmente estos 13 sentidos se relacionan a la hora del aprendizaje y de relacionar y de ahí empiezan a salir precisamente el carácter, las reacciones y todo, cosa que no han podido simular en inteligencia artificial, ¿verdad? Por más que lo digan. Y una vez que ya tenemos, si tomamos esto como cierto, o sea, cada vez que estamos aprendiendo, nos estamos grabando nosotros. Si tal vez, por ejemplo, un vaso, pues lo primero a veces lo puedes sentir, ¿verdad? Y calculas el tamaño y todo, pero creas una imagen de él en el cerebro, o en tu mente, mejor dicho, porque el cerebro se me hace que se queda chico para tanta información. Entonces, a la hora de comparar o de hablar, empiezan a sacar relaciones en forma visual, ¿sí? Y ahora conectándolo con el tema de hora, que viene siendo precisamente el de lo que estas personas están hablando de varias, lo que es la interpretación de Copenhague en la mecánica cuántica, pues empieza también uno a ver diferentes cosas. Por ejemplo, algunos de ellos dicen, oye, pues los estados que tenga la materia o la energía pueden estar todos al mismo tiempo. Por el famoso ejemplo ese del gato, ¿verdad? Que lo encerraban con un campo radiactivo y con un sensor Geiger, o sea, sacando relación. Y que lo dejaban tiempo y que podían ver en cierto momento cuál estaba vivo, cuál estaba muerto. Y dijeron, no, pues realmente existen los dos estados. Entonces realmente de ahí empiezan a salir conclusiones de la energía cuántica, de que realmente eh, se pueden estar todos los estados al mismo tiempo, pero a la hora de medirlos, tú estás alterando, ¿sí? Entonces llegamos a un entrelazamiento
de comportamientos que dices, oye, pues sería muy bueno. Entonces, pues de hecho ya lo han simulado eso en procesadores quantum y realmente sí se puede obtener, avienta todas las soluciones posibles desde ese punto de vista matemático y con eso obtiene una de las soluciones más óptimas. Entonces ahí viene una interpretación del famoso interpretación de Oppenheimer que puede ser pues, realmente comprobable, aunque muchos científicos, como por ejemplo Einstein, decía, pues si yo veo la luna, a lo mejor no está ahí. Y le dijo el otro, pues sí, porque alguien la está viendo y ya se refería a Dios. O sea, realmente el mundo que vemos cada quien es completamente diferente a los demás y aunque tratamos de sincronizarlos y nos tratan de enseñar cierto comportamiento, siempre todos vamos a mantener nuestra forma de visualizar y de analizar las cosas. No sé si lo dije muy enredado o aumenté la duda. Maestro. Bueno, yo lo que veo es, según tengo entendido, dicen las malas lenguas por ahí, de que estos 29 físicos se unieron primero para tratar de entender la mujer y fracasaron. Así que por ahí empezamos. ¿La que oye? Que trataron de entender la mujer Ah, y no, 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 no. Oye, esas y son no le cosas fue, muy serias, no, no le fue posible. muy complejas. Sí, sí, sí. Ok. Mira, esta es la manera que yo lo veo, tratando de condensarlo algo más sencillo, que es lo que mi mente me permite. O sea, yo veo la mente y el mente y el cerebro. El cerebro es responsable por la parte de los enlaces neurales físicos y la parte de la mente que tiene que ver con la energía, que tiene que ver otra parte de la energía que tiene que ver con data. Entonces, los dos juntos, para mí, crean un mecanismo de programación. Entonces, por ahí empiezo. Un mecanismo de programación que después entra con el ser humano a hacer lo que yo le llamo un construct, que es que le tiene que dar un sentido a todas las cosas que ve para poder, uh, para poder entenderlo. Por lo tanto, se empieza con el idioma para que cada cosa tenga un nombre, los movimientos tengan un nombre, a la misma vez de que eh, más al rato se hacen las leyes sociales o que como sean, judiciales, para tratar de darle un orden a la estructura de lo que ven y lo que entienden, que yo lo llamo landmarks y benchmarks, ¿no? En inglés. Entonces, a la medida que va pasando el tiempo, pues los elementos de idioma y del conocimiento que se logra mediante el sistema de asimilación social. Entonces, para mí la asimilación social tiene que ver, o sea, que cada país tiene una civilización social por cuestión del idioma, las leyes, las creencias y todo lo demás. Cuando yo miro al niño, que el niño nosotros empezamos a interactuar con el niño, yo veo que la manera en que ellos llegan a concientizarse, primeramente es nombrar las cosas para conocerlas. Entonces, eso lo veo como una ley de la asimilación, que primero empezamos, esto es un gato, esto es un pejo, esto es una silla. Empezamos por nombrar las cosas para poder identificarlos y conocerlas. Después, tenemos que repetir ciertas órdenes para que el niño vaya concientizando en su programación mental. O sea, que el niño, primero empezamos a repetirle el nombre. Y con el nombre repetimos, 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 hasta que el niño llega a tener un entendimiento de que es él con quien se está hablando. Entonces, lo demás es la experiencia que tiene el niño en interactuar con el idioma y actuar con el sistema de asimilación que tiene involucrada todo lo que es pertinente a un país. Por eso es que la realidad mental, por ejemplo, de una persona en Rusia es totalmente diferente
a la realidad mental de una persona con mentalidad, por ejemplo, en Ecuador o en China. Cada, cada, cada sistema de asimilización social es bien particular el país de donde uno viene. Entonces, yo lo que veo es que en la medida en la cual vamos entendiendo nuestro alrededor, nombrándolo, interactuándolo, y después a la misma vez interactuando con otras personas, primeramente nuestra familia, entonces vamos levantando una programación mental de la interpretación de lo que vemos alrededor nuestro y empezar a adaptarnos a ese mundo físico. Esa es mi perspectiva. Okay. Oye, me gustaría explicar un poco lo del gato de Schrödinger más a detalle. El planteamiento que le hizo Schrödinger a Einstein, porque él dudaba mucho de que una partícula pudiera estar en dos estados al mismo tiempo. Entonces él le dijo, mira, vamos a meter un gato en una caja totalmente cerrada y le vamos a poner un detector de cambio de estado. Ok, si cambia de estado, se va a liberar un martillo, va a romper un frasco con veneno y el veneno va a matar al gato. Bien. Como no sabemos el estado y si son los dos estados, luego el gato, que depende de los dos estados de la partícula, va a estar vivo y muerto a la vez. Y la partícula fija su estado en el momento que es observado y dice, bueno, pues en el momento que abramos la puerta vamos a saber si el gato está vivo o está muerto. Esa era más o menos la idea de la paradoja del gato de Schrödinger. Era como le explicaba Einstein, porque Einstein estaba muy rejego a todo lo que era física cuántica. ¿Hello? Y en la foto estamos viendo a Schrödinger y arribita de Einstein. Luego está Madame Curie, está Max Planck, Broglie. Esta foto es histórica porque nunca se había juntado tanta gente tan valiosa. Y es lo que estaba pensando, que no es por nada, pero en la actualidad no he visto tanta gente con tanta genialidad en una sola fotografía. Así es, y yo creo que no, sabes que si juntamos los físicos actuales, bueno, no tienen ni el 20% de lo que hay aquí. Sí, estos fueron los que cambiaron completamente la física y dieron los cimientos, pues, para la civilización actual, ¿no? Y claro, Pero ¿por qué? Pero, mira, ¿cuántos años fue eso? ¿Qué año fue eso? estamos hablando de 1927. 27, estamos hablando casi 100 años. Ajá. Entonces, y tú me quieres decir a mí de que hoy día no podemos reunir nada que ver ese número de personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia educacional en ese tiempo versus este tiempo cuando tenemos más recursos y más dinero y qué sé yo cuánto? Sí, mira, lo que pasa es que es gente que estuvo en una coyuntura muy interesante donde aparece la física cuántica y eso les dio pues un aliciente a investigar cosas nuevas. Y ahorita cuando vas a la escuela, pues vas a aprender lo que estos señores descubrieron, ¿no? Sí, Ya, pero tú me estás hablando de personas de diferentes países y diferentes idiomas. ¿Sí? sí, 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 claro. Y básicamente, mira, la mayor parte de los que están aquí estudiaron en la Universidad de Berlín, que era así como la Atenas de la física. Ahí está Planck, que fue uno de los primeros. Planck es el que le abre las puertas a Einstein, porque Einstein, como fue medio burrito en la escuela, no le dieron chance de dar clases y estaba trabajando en la oficina de patentes. Entonces Planck lo recupera a él porque era muy osado Einstein en aventarse las teorías. Ellos eran muy cuidadosos de no lanzar una teoría si no la tenían bien demostrada.
Por ejemplo, la teoría de relatividad ya la había descrito Poincare, pero no se atrevía a explicarla. Y lo mismo con el espacio-tiempo. Está David Hilbert, ya había desarrollado toda la teoría del espacio-tiempo, pero no le había dado la publicidad ni la fuerza que le dio Einstein. Entonces Einstein contaba con toda la publicidad judía, que era muy importante, y la coyuntura de estar en la Alemania antisemita. Entonces, Planck, entre sus cosas, ayudó a muchos judíos para que siguieran dando clases. De alguna forma el gobierno tenía muchas consideraciones con Planck, que era el descubridor de la física cuántica, y hoy podemos ver, por ejemplo, toda la electrónica está basado precisamente en los descubrimientos que hicieron ellos, ¿no? Y Planck, sobre todo, si no se hubiera descubierto el átomo, pues no tendríamos la electrónica. Y está, por ejemplo, Rutherford, que no aparece aquí, Maxwell, que fue el que dio toda la base para que estos pudieran desarrollar todo. Pero la mayor parte de la tecnología que tenemos ahora salió de la ciencia que ellos desarrollaron. Y lógicamente hay que ver que la ciencia, la tecnología se basa en la ciencia y la industria se basa en la tecnología. Entonces, el camino para que un conocimiento llegue al consumidor, pues tiene que pasar primero con un tecnólogo, luego con gente de manufactura, gente de mercado y finalmente llega. Entonces, pues sí, efectivamente muchos de estos descubrimientos tardaron muchos años en entrar al mercado como productos. Entonces, Sí, perdón. ¿cuál es la escuela número uno de la física aquí en los Estados Unidos? ¿Mandé? Perdón. ¿Cuál es la escuela número uno en la física? En este caso era la de Berlín. Y aquí hoy día acá, No, hoy día está muy distribuido, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos se hace la mayor parte de la inversión en investigación. Si lo vemos en dinero invertido, Estados Unidos es el principal inversor en ciencia y tecnología. No necesariamente ese dinero crea la tecnología y la ciencia que se espera, pero sí, la investigación está liderada por Estados Unidos, ¿no? En la parte este y en California son los dos polos fuertes de desarrollo, aunque claro, hay universidades en todo Estados Unidos donde se está desarrollando. sí, pero el problema es, para mí el problema es que el conocimiento que tiene el gobierno y el conocimiento que tiene el pueblo son 50 años de diferencia. Mira, sí, en algunos casos sí, ¿no? Pero también la investigación que hace el ejército, después se populariza, ¿no? El caso de Internet, primero existió en el ejército, ¿no? Como ARPANET. ¿Correcto? ¿Correcto? Y lógicamente, por ejemplo, muchos de los grandes avances en la aeronáutica, pues fueron grandes avances en el ejército hará 50 años, ¿no? Y hay muchos secretos todavía en el ejército americano que ni siquiera se saben, ¿no? Correcto. Sobre todo, por ejemplo, todo lo que es antigravedad, que en algún momento se hizo popular. Ellos callaron todo lo antigravedad y se sabe pues que han estado desarrollando muchos aparatos voladores con antigravedad y que nosotros cuando lo vemos decimos, mira, llegó un marciano. No Sí nos es. sacamos de eso, pero ya ves, la gente ve un ovni, que es objeto volador no identificado, y deduce que va un extraterrestre ahí, ¿no? Yo no entiendo si no detecta ni siquiera el objeto, ¿cómo van a detectar qué es lo que va adentro, ¿no?